La paz de Dios sea con todos ustedes. Este que le habla es el pastor Juan Hernández, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board Yaday en Cotonorte de Manatí. Me dirijo a ustedes con la inquietud de poder hacer un señalamiento a algo que salió el día 3 de agosto del 2020 a las 9:56 de la mañana y que salió a través de Radio Isla, se escuchó a través de Radio Isla y se pudo leer a través del periódico Metro. Pues quien va a hablar es Juan Carlos Reyes, epidemiólogo de Task Force de la Fortaleza. Este caballero advierte sobre el alto riesgo de contagio del COVID que puede existir en restaurantes y en iglesias. En ese momento el periodista lo está entrevistando, se dirige a él y le pregunta: ¿usted como creyente no lo cogen en una iglesia por el contagio? A lo que él no respondió nada. Me hace recordar siempre el famoso dicho que dice: el que calla otorga. Y luego se dirige y se expresa y dice él esto: yo le pido y le exhorto a los creyentes a que busquen en el CDC y que verifiquen la literatura científica que hay, donde incluye a la iglesia, y ustedes puedan leer y ver. Y de esa manera se darían cuenta de que esto de alguna manera u otra apela a que no celebremos culto ni ningún tipo de reunión religiosa, o que no la debiéramos de hacer cuando leyéramos este artículo. Pues yo quiero decirle que yo leí el artículo y me dirijo a este caballero para decirle, de alguna manera u otra, que el artículo del CDC del 23 de mayo del 2020, mire cómo comienza su encabezamiento. Dice: ofrecemos las siguientes consideraciones, es la palabra que usa, consideraciones generales para ayudar a la comunidad de la fe. Dice: estas guías no pretenden violar el derecho que tiene la Iglesia en la enmienda de los Estados Unidos. Además, ellos escriben en su encabezamiento: reconocemos que muchas congregaciones son importantes en el bienestar económico, cívico, y que el culto religioso tiene especialmente un significado profundo en la comunidad. Esas son las expresiones del CDC. Luego entonces ellos comienzan a dar unas diversas orientaciones y reglas y patrones a seguir. Reglas y patrones de los cuales ya nosotros conocemos, como el concepto de la mascarilla, el distanciamiento, cómo el cuidado que hay que tener con los niños, si se va a repartir alimentos, y por ahí comienza, etcétera, etcétera, etcétera. Consideraciones y orientaciones que al día de hoy la iglesia en Puerto Rico ha recibido con respeto, con convicción de que son muy buenas, y las ha empeñado y las ha puesto en vigor. Y ha sido diligente la iglesia en Puerto Rico con todas estas reglas que nos ha pedido el CDC. Al final este artículo, porque el artículo es muy largo, dándonos todas las recomendaciones, pero al final es interesante porque cuando habla de el último expresión es el si hay que cerrar la iglesia. Oiga lo que dice: en caso que se determine que una persona es diagnosticada con el COVID-19, tendrán que cerrar el edificio o el templo, y le vamos a recomendar que realicen la tarea de limpieza rigurosa, desinfectación, donde la persona estuvo específicamente aún más, y que luego que terminen de desinfectar, de limpiar la iglesia, puedan volver a establecer su culto, su lugar de reunión. En ningún momento CDC pretende evitar que no se celebren nuestras reuniones o que no se den culto en las iglesias.
sino que da especificaciones claras y específicas que le hemos abrazado y le hemos puesto en vigor con mucha responsabilidad la mayoría de las iglesias en Puerto Rico. Oiga, yo quiero decirle algo a este caballero también. Yo estoy consciente que hay lugares, hay grupos, hay negocios, hay supermercados, gobiernos y hay iglesias que han fallado. Para ellos, yo pido, oiga, tomen la ley que haya que tomar sobre ellos, que se ejecute. Oiga, que se fiscalice los lugares de negocio, de iglesia, de supermercado, de dependencias de gobierno que han fallado y se le aplique la ley. Pero no es posible que paguemos justo por pecadores. Así que mi exhortación a este caballero es que no midamos con la misma regla a todo el mundo. De hecho, en la pregunta que le hizo el periodista a él, ¿usted es creyente? Y él dijo que sí, pero que no iba a ir a ninguna iglesia. Pues yo quiero decirle a este caballero, oiga, yo estoy seguro que usted ha tenido que visitar un supermercado. Yo estoy seguro que usted ha tenido que ir a una gasolinera. Y estoy seguro que quizá ha tenido que ir a una farmacia y a visitar a un familiar de los de usted ha tenido que ir. Y que cada vez que lo convocan a usted para irse al Capitolio o a la Fortaleza o alguna oficina donde se está reuniendo el grupo que usted representa con la gobernadora para reunirse, usted va. Y me imagino yo que usted va tomando la mayor responsabilidad para no entrar en contagio. Pues le invito de la misma manera, mucho más sabiendo que usted identificó que era creyente, le invito también que visite una de estas iglesias, porque de la misma manera que usted va a una gasolinera donde usted se cuida de que no se contagie, que sea una gasolinera que cumpla, y va a un supermercado, entiendo yo que usted va a un supermercado donde se cumple, que de hecho ningún supermercado en Puerto Rico tiene mayor de 3 pies de distancia entre góndola y góndola a góndola, donde usted va a su familia y se cuida. Oiga, también le invito a que visite nuestras iglesias y que sí se atreva a ir a una iglesia, porque, oiga, no se va a contagiar, porque nuestras iglesias han tomado las medidas pertinentes para que esto no ocurra. Y y creo que también hay que ser un poco responsable cuando expresamos cosas como la que usted expresó, porque usted al día de hoy no creo que tiene ninguna evidencia científica que garantice que la iglesia está siendo un lugar de contagio. Si en los Estados Unidos está ocurriendo eso está ocurriendo allá. Pero búsqueme científicamente una evidencia que en Puerto Rico está ocurriendo eso. Que de verdad hay un alza de contagio en las iglesias. Me parece que esa no es la realidad. Le invito a que visite una iglesia y que se percate y que pueda hacer una evaluación mucho más amplia antes de decir que podemos ser uno de los mayores focos de contagio. Eso puede estar pasando al otro lado porque no toman medidas, pero en Puerto Rico lo hemos hecho pero que muy bien. Y también les exhorto en este momento aparte a todo el liderato religioso en Puerto Rico que se levanten y que levanten su voz y que se unan a una sola voz. Porque estas cosas son las que no podemos pretender que sigan pasando, ni las podemos dejar pasar. Estos señalamientos hay que detenerlos, porque no son justos y carecen de mucha verdad o de la gran verdad. Carecen al liderato religioso en Puerto Rico, que me imagino que está haciendo algunas cosas y sé, yo no pongo en duda que esté realizando alguna tarea en pos de la iglesia, pero yo creo que es un momento que nos tenemos que dejar sentir un poco más enérgicos, donde la iglesia escuche la voz del liderato religioso en Puerto Rico con mucho más energía para defender los derechos de esta iglesia. Únete, pastor, levanta tu voz y líder en el nombre del Señor. La paz de Dios sea contigo de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén.